Bueno, vamos a continuar con el tema en la parte, en el segundo periodo, que sería el gobierno del bienio radical cedista o bienio de derecha, como queráis llamarlo. Va desde 1933 a 1935. Vamos a recopilar un poquito lo que teníamos antes y vimos que el gobierno de izquierda pues tenía muchísima oposición, tanto por parte de las izquierdas como por parte de la derecha, como estoy marcando aquí. Vamos a recuperar un poquito. La izquierda, el gobierno, oposición al bienio por parte de la izquierda. Ya vimos los anarquistas, súper radicales, ¿vale? Con los acontecimientos de Casas Viejas. Esto sirvió para dividir a la izquierda. La izquierda republicana era más moderada que la izquierda revolucionaria. Recordar que la izquierda revolucionaria pues estaría el PSOE, el Partido Comunista, los anarquistas, pero la izquierda republicana no eran partidos de obreristas, ¿vale? Entonces, estas acciones terroristas, como el suceso de Casa Vieja, aquí lo tenemos, ¿vale? Pues mermaron mucho al gobierno. Después, la división, también como dijimos, entre Largo Caballero, es este señor, Indalecio Prieto. Largo Caballero quería seguir en el gobierno, mientras que Indalecio Prieto quería salir fuera del gobierno para apoyarlo desde fuera, para no quemarse mucho con los escándalos y tal, ¿vale? Después teníamos la oposición de la derecha, tanto el partido monárquico de Calvo Sotelo como el partido... Aquí está Sanjurjo, que hizo un golpe de Estado. Recordar, en el 32, en agosto del 32, hizo un golpe de Estado. Tenemos el partido de Gil Robles, que ya es un partido católico. Y tenemos los partidos antidemocráticos como la Falange y la Jons. Había que distinguir la Jons de Ramiro y Onésimo y la Falange de José Antonio Primo de Rivera. ¿Vale? Bueno, pues con este panorama va a caer el gobierno de izquierdas. Va a caer el gobierno de izquierda por lo que hemos dicho. La fuerte oposición, los mismos, la presión dentro del PSOE, el grupo de Largo Caballero que quería seguir en el gobierno, Indalecio Prieto que quería salir fuera del gobierno, los escándalos con los campesinos, en concreto el suceso de Casas Viejas, las presiones externas por parte de la derecha, por parte de, no olvidarse de Alejandro Lerroux, que fue el segundo partido más votado, ¿vale? Así que se intenta un gobierno con Alejandro Lerroux, aquí lo pongo, ¿vale? Aquí está Alejandro Lerroux, el segundo partido más votado, oposición de los republicanos, y Marcelino Domingo, el tercer partido más votado. Eh, el presidente de la República intenta formar gobierno, Alcalá Zamora intenta formar gobierno bien con Alejandro Lerroux o bien con Marcelino Domingo, pero como no estaba el PSOE es el que tiene más diputados, le cuesta muchísimo trabajo gobernar y se convocan elecciones para el 19 de noviembre del 1933. Y ahora se da un vuelco total, gana la derecha, como hemos dicho antes, gana la CEDA. Segundo partido de nuevo es el Partido Radical de Alejandro Lerroux. La CEDA tiene 115 escaños, 102 tiene Alejandro Lerroux y van a gobernar las derechas. La derecha que lo único que tienen en común es que quieren la amnistía para los golpistas de Sanjurjo y quitar la reforma que habían hecho en este periodo del bienio de izquierda, ¿vale? En principio va a ser Alejandro Lerroux el que gobierne, el presidente de gobierno, y la CEDA, fue el primer partido más votado, pues le va a apoyar desde fuera. Vamos a ver, aquí tenemos, este será el primer partido más votado, primer partido, José María Gil Robles, importantísimo. Y este personaje que vemos aquí es Alejandro Lerroux, que es el segundo partido más votado, pero va a ser el presidente del gobierno. Este hombre va a ser el presidente del gobierno. ¿Por qué dirán ustedes que... ¿Y por qué no es presidente del gobierno Gil Robles? Pues porque la izquierda se opusieron muchísimo a que Gil Robles fuera el presidente del gobierno.
La amenazaron con una fuerte revolución si entraba en el gobierno. Lo identificaban con los partidos fascistas que en ese momento estaban en Europa. Hitler en Alemania, Mussolini en Italia. Que no se olvide eso, ¿eh? El miedo que le tenía la izquierda a los partidos de derecha lo identificaban con partidos fascistas, antidemocráticos, antirepublicanos. Y entonces Alejandro Lerroux era de centro, un partido radical era de centro, centro derecha, o era de centro el partido radical. Entonces sí estuvieron de acuerdo en que gobernara Alejandro Lerroux. ¿Vale? Bueno, vamos con las medidas que, que se van a tomar en el gobierno de centro derecha, el bienio radical cedista, que va del 33 a febrero del 36. Venga, medidas. Vamos a ver por aquí. Pues en conclusión, en resumen, lo que van a hacer es reformar o quitar las medidas que hicieron en el bienio anterior de izquierda. Si antes eran de izquierda, estos son de derecha, pues lo contrario. En el campo se van a devolver las tierras expropiadas a los propietarios, a los terratenientes. ¿Vale? Se elimina la ley de términos municipales por el que el propietario tiene libertad para contratar a quien quiera. Esta ley antes le obligaba a contratar a gente del pueblo, a vecinos del pueblo. Se busca disminuir la influencia del PSOE y de los sindicatos en el campo. En definitiva, quita, en un principio no va a quitar la ley de la reforma agraria, pero posteriormente sí va a quitar la ley de reforma agraria. En lo militar, pues la amnistía para los golpistas del golpe de Sanjurjo que se dio en agosto del 32. En la enseñanza, vuelve el protagonismo de la iglesia en la enseñanza. Los colegios católicos van a seguir funcionando. Aquí lo tenemos. Aumenta el culto católico en los centros públicos. Se devuelven bienes a los jesuitas. Total, lo contrario de lo que hicieron en el bienio anterior. Y en lo regional se va a paralizar el Estatuto Vasco y va a haber un enfrentamiento con la Generalitat como a consecuencia de la ley de cultivos. A consecuencia de la ley de cultivos. Os explico un poco qué fue la ley de cultivos. El gobierno de la Generalitat lanzó la ley de contratos de cultivo, por la cual los agricultores del vino, estamos hablando del vino, si cultivaban las tierras durante 15 años, podían hacerse con esas tierras, se hacían en propiedad. Es decir, le quitaban las tierras a los propietarios porque los campesinos lo habían trabajado durante 15 años, ¿no? Lógicamente, los propietarios de estas tierras no estaban de acuerdo con esta ley que había hecho la Generalitat de Cataluña y la impugnaron al gobierno central, pidieron ayuda al gobierno central. Y el gobierno central le dio la razón a estos propietarios quitando la ley de cultivos hecha por la Generalitat, lo cual provocó en un enfrentamiento. Por ahora no va a quitar el estatuto catalán, pero posteriormente sí lo va a quitar. ¿Vale? Bueno, a través de aquí se genera un ambiente muy tenso, muchísima agitación social por parte de la izquierda, el PSOE se va a radical, pero hay muchísimas tensiones, tanto en el campo como en la ciudad, en las empresas. Huelga, cierre de fábrica, ocupación de tierras, ¿vale? Se produce, por ejemplo, la mayor huelga agraria de la historia, con 10.000 detenidos. O sea que se va radicalizando todo. ¿Eh? En una gran represión, con más de 10.000 detenidos, como decimos, unos 200 ayuntamientos de izquierda fueron destituidos, hay ocupaciones de tierra en Extremadura y en Andalucía, y ante esta situación de agitación social, ante esta situación, Gil Robles pide a Alejandro Lerroux que entren 3 ministros en su gobierno, ¿vale? De todas formas, también estos dos personajes tampoco se llevan muy bien, porque este es laico y este es muy católico, y entonces chocaban bastante. No creáis que tampoco fue fácil esta coalición de Alejandro Lerroux con Gil Robles, ¿vale? Esto lo pongo por aquí. El Partido Radical era anticlerical y el Partido de la Cera era muy católico, era bastante difícil de entenderse. Bueno, pues eso, más la agitación social tan grande que están provocando las izquierdas, ¿vale?
con huelgas, con cierre de fábricas, etcétera, pues Gil Robles se cansa un poco y él quiere meter tres ministros, él no, pero tres ministros los quiere meter en el gobierno porque ve que es capaz de controlar esa agitación social y ese caos que hay. Y el, el 4 de octubre, pues entran tres ministros y los partidos de izquierda, sobre todo el PSOE, realizan la amenaza, ¿vale? Se produce la famosa Revolución de Octubre del 5 de octubre de 1934 en toda España, una huelga general, manifestaciones, una, digamos, una revolución bolchevique al estilo soviético como estaba ocurriendo en la URSS, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que no triunfa, menos en Asturias y en Cataluña, que sí triunfaron. Vamos a ver. ¿Qué ocurre en Cataluña? En Cataluña se proclama la independencia, se proclama la República de Cataluña. Van a tener que mandar al general Batet, al ejército, una dura represión y se suprime el estatuto catalán y en 10 días pues está sofocada esa revuelta. No ocurre lo mismo con la revolución de Asturias. El PSOE, anarquistas, comunistas, pretende una revolución social, se declara la huelga general, se va a tomar el poder en ayuntamientos como Gijón, Avilés, Oviedo, se quieren ocupar empresas mineras por parte de los trabajadores, ocupación de tierras, ayuntamientos, lo mismo, o cogen el poder por la fuerza. Pues pasa lo mismo, el gobierno manda al general Franco, era el más experimentado desde Marruecos, con los regulares, y se hacen 30.000 prisioneros. Vamos a ver aquí las imágenes ahora que lo vais a... Bueno, aquí ya estamos viendo aquí algunas imágenes. Aquí tenemos a Luis Companys preso como consecuencia de la proclamación de la independencia de Cataluña, ¿vale? Y aquí tenemos un, revolucionarios, sindicalistas, gente del pueblo que ha protagonizado la revolución en Asturias, ¿vale? Como decíamos, se avisan los militares, 30.000 prisioneros, unos 1.200, creo recordar, o 1.300 fallecidos, o sea, un auténtico escándalo. Aquí lo vamos a ver mejor. ¿eh? Enriquecimiento de armas. Esto es Barcelona proclamando el Estado independiente de Cataluña con Luis Companys. Total, que un follón de mil demonios y esto va a tener como consecuencia la dura represión, ya lo hemos dicho aquí. Tiene que intervenir el ejército en los dos casos. 1.300 muertos, destrozo de material, aumento de la violencia, muchísimos presos, líderes de los partidos del PSOE presos, otros se tienen que marchar y la consecuencia también va a hacer que el propio gobierno se endurece. El gobierno toma medidas más duras, fin de la reforma agraria, eh, mm, penas a los organizadores como Luis Compani, como Largo Caballero, va a colocar a puestos importantísimos a generales proclives, generales de derecha, digámoslo así, ¿no? Franco, Mola, Fanjul, le va a poner puestos bastante importantes. Mola va a ser jefe del ejército de Marruecos, Fanjul va a ser subsecretario del Ministerio de Defensa, Franco jefe del Estado Mayor, para controlar esta agitación social tan grande que estaba llevando a cabo las izquierdas. Pues con todo esto el gobierno va a caer por un caso curioso que es el caso del extraperlo. ¿Vale? Hay dos empresarios holandeses, Strauss y Per, que tienen una maquinita, una tragaperra, que las quieren imponer en los casinos y el gobierno, recordar el gobierno de Alejandro Lerroux, pues le da permiso, le da autorización para que instale esas máquinas tragaperras en los casinos, pero se descubre que en la comisión, en la ganancia, pues está detrás el Partido Radical.
Y eso fue, digamos, la gota que calmó el vaso y eso no lo pudo permitir el presidente de la República, Alcalá Zamora, y destituye, cierra las Cortes y se convocan elecciones para febrero del 36. ¿Vale? Y ya entraríamos en la siguiente fase. Vamos a ver. Y ya nos iríamos a las elecciones del Frente Popular. Vamos a ver. Dimite Alejandro Lerroux, se convoca elecciones para febrero y las izquierdas se van a unir en lo que se llama el Frente Popular. Pienso que por aquí vamos a ver los partidos. Aquí tenemos los partidos. Fijaros la cantidad de partidos de izquierda en enero del 36. Izquierda Republicana de Azaña, Unión Republicana de Martínez Barrio, el PSOE, la UGT, el Partido Comunista, el POUM, Partido Obrero Unificado Marxista, es un partido comunista principalmente en Cataluña, los sindicalistas contrarios a la FAI, que eran los más extremos, liderados por Pestaña, firman el Pacto del Frente Popular. ¿Vale? El Frente Popular no es ni más ni menos que la moda que hay en toda Europa eh, de que las izquierdas se unan para evitar que la derecha lleguen al poder, como ha ocurrido en Italia y como ha ocurrido en Alemania. Siempre hay que tener en cuenta la situación internacional. Entonces, tienen miedo que la derecha la catalogan de fascista, antidemocrática, pues no quieren que lleguen al poder y para eso no hay mejor manera que se unan. El Partido Comunista era el que, digamos, con indicaciones de Stalin, puede ser el que va a liderar, el que preconiza esta unión, ¿vale? Siempre el Partido Comunista no iba independiente, iba separado, pero ahora ya tiene orden de Stalin de que los partidos comunistas de todos los países se vayan uniendo al PSOE, a otros partidos de izquierda, para formar frentes populares. Esto está pensado, dirigido por Stalin, que fue el que, aquí lo ponemos, directrices de la Internacional Comunista. Los partidos comunistas se van uniendo en asociaciones, digamos, en congresos y en el Congreso de 1935 pues se preconiza la formación de frentes populares, alianzas tácticas para combatir al fascismo. Aquí viene muy bien puesto. Bueno, pues una vez que tenemos el gobierno del Frente Popular, bueno, perdón, las elecciones, ¿qué va a ocurrir en las elecciones? Pues se va a ir radicalizando todo. Los partidos de izquierda se unen en el Frente Popular, objetivo, derrotar a las derechas no van a ir unidas. Recordar también que si van unidos van a obtener más escaños por la ley electoral. ¿eh? Las elecciones son muy tensas, con grandes violencias, violencia verbal en los parlamentos, violencia en las calles, grandes mítines, amenazas. Y el resultado es muy discutido. Hay muchísimas irregularidades en el cuento de votos, se falsificaron actas y en el cómputo general, pues fijaros la igualdad que hay. 46% para la derecha, 47% para el Frente Popular. Pero como digo, debido a la ley electoral, los escaños van a caer de mayoría para el Frente Popular. Así que el Frente Popular gana las elecciones. El- Esto no quiere decir que después, por ejemplo, una vez que estemos en el gobierno, el Frente Popular va a tener también sus problemas, porque viendo la cantidad de partidos que hay, fijaros la cantidad de partidos que hay, todos no piensan igual. El PSOE no piensa lo mismo que el Partido Comunista, Izquierda Republicana no piensa en algunos aspectos. En las líneas generales sí, pero después en aspectos más concretos van a discrepar entre ellos. Y el PSOE, aquí pongo también que el PSOE va a sufrir una división, por ejemplo, entre los más radicales como Largo Caballero, que tienen ideología prácticamente comunista, con más moderados como Indalecio Prieto o Julián Besteiro, por ejemplo, ¿no? También va a haber ahí una división. Después, claro, con los anarquistas, por ejemplo, de la CNT, con estos anarquistas de la CNT, no la FAI, sino la CNT, pues también va a haber choques, ¿vale? Total, que está ya el Frente Popular
en el gobierno. Y las medidas, pues ya os podéis figurar las medidas, ¿cuáles son? Pues lo contrario al bienio anterior, ¿vale? O restaurar toda la legislación que había hecho en el primer bienio, que era de izquierda. Daros cuenta que son prácticamente lo mismo. Aquí tenemos a Azaña, tenemos a Largo Caballero, tenemos a Indalecio Prieto, tenemos a Casares Quiroga. Muchos personajes pues ya estaban en el bienio, en el primer bienio, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Azaña, vamos a ver aquí. Azaña en un principio fue presidente del gobierno, pero en mayo se hace con el presidente, con la presidencia de la República. Y el presidente del gobierno va a ser Casares Quiroga. Más cosillas que tenemos por aquí. Venga, vamos a ver. El programa mínimo, las medidas mínimas que van a hacer, pues amnistía. Recordar, vamos a recordar, amnistía para esta gente. Amnistía para todos los presos de la Revolución de Octubre. Estos son de izquierda todos, son sindicalistas del PSOE, pues tenemos amnistía, restablecimiento de la Constitución, recuperación, lo que estamos diciendo, recuperación de la legislación del primer bienio, pues la reforma agraria, la ley de contratos de trabajo, la ley de cultivos, el estatuto de autonomía que se le quitó a Cataluña, estatuto de autonomía para el País Vasco, para Galicia, aceleración de la reforma agraria, educativa, se la va a volvemos otra vez al primer bienio, ¿vale? El- Aquí lo tenemos, aquí lo he puesto en vuestro apunte, ¿eh? Casares presidente del gobierno, Azañe presidente de la República, liberación de presos, restauración de la Generalitat. Importante, ¿eh? Importante, la ley agraria, la tengo por aquí. Importante esto, se va a perseguir mucho al otro bando. Se legaliza el partido de la Falange, que eran los más radicales de derecha. Se, se penaliza también a los generales que habían sido nombrados para altos mandos durante el bienio anterior. Se van a alejar a estos militares de la influencia, del poder, y van a ser destinados bastante lejos. Por ejemplo, Franco lo mandan a Canarias, Mola a Navarra, Batet a las Baleares, para que no tengan contacto entre ellos, ¿eh? Porque tienen miedo a un alzamiento, a un pronunciamiento, a un golpe militar, ¿vale? El- Más cositas que tenemos por aquí. Al mismo tiempo, la izquierda se va radicalizando también. Vamos a ver si podemos. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. El movimiento sindical se lanzó a una gran ofensiva encabezada por la CNT, la UGT. Los jornaleros del sur de España ocupan tierras, van a ocupar minas, huelgas, manifestaciones en las empresas. Y lo que es muy grave es que el gobierno no va a hacer nada, porque el gobierno va a apoyar a los movimientos sociales, tanto campesinos como obreros, ¿vale? El gobierno no va a hacer nada, o es impotente ante la violencia que va a ocurrir. Él no puede parar esa violencia, es más, en algunos casos apoya la ocupación de tierras. Los campesinos y los obreros se ven inmunes, se ven con poder, ¿vale? Y entonces, pues se van a incrementar los actos terroristas, por ejemplo, muchísimos cierres de empresas, muchísimas cierres de terrenos de cultivo. Los terratenientes no quieren contratar a campesinos que estén sindicados. Eso, a ver si lo veo por aquí. Vamos a ver. Mirad. Aquí muchos terratenientes paralizaron las labores agrícolas y no quieren contratar a trabajadores sindicados, que pertenecen a la UGT, a la CNT, porque son muy conflictivos y el gobierno le va a dar siempre la razón. Entonces tenemos que mm, toda la parte de la derecha, propietarios, empresarios, tienen miedo a la revolución comunista. Tenemos que tener siempre mirando a la URSS. ¿eh? Tenían mucho miedo a la revolución comunista, que le quitaran las tierras, que no exista la propiedad privada, etcétera. Y al mismo tiempo la izquierda pues tiene miedo a la derecha para que llegue al poder por el fascismo.
O sea, que se tienen miedo mutuamente y los extremos pues van a utilizar la violencia extrema, tanto las juventudes socialistas, las juventudes comunistas, como la falange o la Homs. Va a haber un incremento de la violencia terrible en las calles y en el Parlamento. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, desde febrero hasta julio, 43 huelgas, 269 asesinatos, 146 explosiones, quema de conventos, de iglesias. Bueno, un descontrol total, vamos al caos absoluto. En el Parlamento se amenazaban, o sea que, y el gobierno es incapaz de detener este auge de la violencia extrema. Ante esta situación, pues estos militares en Franco, Mola, Sanjurjo, Batet, Yagüe, Varela, Queipo de Llano, muchísimos, un grupo bastante elevado de altos oficiales van a ir conspirando, van a ir preparando una conspiración, va a ir en aumento y se va a ir preparando el golpe de Estado. En Mola va a ser el director, voy a ver si tengo por aquí imágenes, creo que no, vamos a ver. No creo que tenga. ¿Vale? Se va preparando el golpe y estaba todo preparado, pero precisamente Franco era el más reacio a participar de esta conspiración, no lo veía claro, hasta que salta la chispa, que es el asesinato, vamos a ver, el asesinato de Calvo Sotelo, que es el líder de la oposición. Recordar, Renovación Española era de un partido monárquico en el asesinato de Calvo Sotelo. Calvo Sotelo. Bueno, cayó Calvo Sotelo, pero podía haber caído Gil Robles porque fueron a la casa de Gil Robles previamente, pero pasa que no estaba, no lo encontraron. Y fueron a la casa de Calvo Sotelo, estaba allí y lo fusilaron, ¿vale? Lo mataron, lo ejecutaron en una cuneta. ¿Quién lo ejecutó? Pues miembros de la guardia de líderes socialistas. Entonces, cuando el gobierno vio eso, cuando Azaña se entera, cuando Casares Quiroga se entera, cuando los mismos líderes del PSOE se enteran, Largo Caballero, Indalecio Prieto, pues ellos vieron, dice, esto ya es la guerra. ¿eh? Esto ya es la guerra y es lo que decide a Franco, a sumarse a la conspiración que ya tenían tramadas Mola, Godet, Yagüe, Queipo de Llano y la sublevación va a comenzar en toda España, pero va a triunfar en unas partes sí, en otras partes no. Por ejemplo, no tengo ahora mismo aquí un mapa, pero en el norte, en lo que es Castilla-León, pues triunfó el golpe, en parte de Aragón, en la mitad norte de Extremadura, en Galicia y en Marruecos, en algunos puntos como Sevilla, eh, pero no triunfó en la parte sur, lo que sería el sur de Extremadura, lo que sería Castilla-La Mancha, la gran parte de Aragón, ni triunfó en gran parte de Andalucía, ni triunfó en la Comunidad Valenciana, ni triunfó en Cataluña, ni triunfó en Asturias, ni en Cantabria, ni el País Vasco. Pero ¿qué pasa? Que España está dividida en dos y al no triunfar ni al fracasar, pues se origina una guerra. Y comenzamos el 17 de julio, se produce el alzamiento y comienza la guerra civil. Bueno, y con esto pues damos por terminado el tema de la Segunda República.